Hello, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Como lo ven, en este momento estoy en la piscina. Estaba muy soleado, pero ya ahora está nublado. Cuando vine a la piscina se comenzó a nublar, pero vine acá para tener un espacio como más tranquilo. El día de hoy quiero hablar acerca de una emoción que ha dominado o ha controlado mi vida por mucho tiempo y tal vez otras personas se sientan identificadas: el miedo. Esta emoción no se ve mucho en redes, creo que no he visto muchas personas que lo hablen. Yo en este video no vengo a darles respuestas acerca de lo que tienen que hacer para perder el miedo, porque yo no lo he averiguado, no he llegado hasta ahí, pero sí vengo a contarles como mi experiencia y de cómo el miedo me ha frenado en muchas situaciones. Y no quiero que tal vez les pase a ustedes o lleguen a ese punto donde pierdan oportunidades por el miedo. Por mucho tiempo a mí me ha dominado el miedo. El miedo a salir a la calle, el miedo a que las cosas salgan mal, el miedo a comenzar algo nuevo. El miedo siempre ha estado muy presente en mi vida desde que yo soy muy pequeñita. Y creo que a mi alrededor he visto mucho miedo. Mi mamá es una persona que también le tiene mucho miedo a muchas cosas. Entonces mi papá también es una persona que siempre nos protegió muchísimo desde muy pequeñitas. Entonces creo que crecimos, mis hermanas y yo, en una burbujita. Entonces creo que eso también influyó mucho en cómo yo percibo la vida en este momento. Cuando yo estaba más adolescente no tenía tanto miedo, porque sí era como un poquito más de salir, un poquito más social, digamos, y siempre como muy cautelosa, siempre fui como una adolescente muy cautelosa, entonces siempre estaba como muy pendiente de mi entorno, siempre estaba muy pendiente de lo que fuera a pasar para yo estar como un paso adelante. En el colegio también yo me iba sola todos los días en bus, entonces yo hacía como un recorrido muy específico, pero siempre me iba sola. Y creo que no me daba tan duro porque ya estaba como acostumbrada a ese camino, digamos, como a ese trayecto. Entonces yo siempre estaba como muy cautelosa de todo lo que pasara. Pero cuando llegué a la universidad fue pandemia, fue lo del... Pausa. Fue lo del COVID-19, y cuando fue el COVID-19, que fue como el tema de todo que fuera virtual y todo, entonces la universidad ya no fue presencial, sino que fue virtual. Mis 4 años en la universidad, la mayor parte de esos años fueron virtual, entonces era literalmente estar en mi cama recibiendo las clases sin tener que salir de mi casa. Entonces eso me acostumbró mucho a yo estar en mi casa, a no tener que exponerme, a no tener que obligarme a salir. Entonces eso fue algo que también alimentó mucho el tema de mi miedo, porque siempre, digamos, yo tengo como la disponibilidad, por ejemplo, de mi hermana, de mis 2 hermanas, entonces yo salgo con ellas, yo salgo con mi novio, pero cuando ellos no pueden, y también la disponibilidad de mi papá y mi mamá, pero cuando ellos no pueden, yo soy como congelada. He tenido que cancelar varios eventos, digamos, por el tema de no poder ir sola. Me da muchísimo pánico salir sola. Es algo que he tenido que ir identificando para poder trabajarlo. Yo ayer me puse muy triste porque hay muchos trabajos en este momento del contenido de redes sociales que son lejos de mi casa. Son como a 40 minutos de mi casa. Entonces para yo llegar sola me da mucho temor, entonces normalmente rechazo esos trabajos que me dan. En muchas ocasiones he perdido muchas oportunidades importantes de crecimiento personal y de crecimiento laboral que se han visto, o sea, que he perdido por el mismo miedo que me da de que una persona no me pueda acompañar. Y yo sé que en muchas ocasiones las personas van a estar ocupadas y no voy a tener una persona que me pueda acompañar. En mi caso hay muchos días donde me cuesta salir sola a la calle. Hay momentos donde lo logro y me siento súper valiente, me siento superwoman, pero hay otros momentos donde me pone muy triste no tener como ese, no sé, como esa libertad o esa valentía para poder hacer las cosas que me gustan sin tener que esperar a que sucedan perfectas. Entonces, por ejemplo, a mí me da mucho miedo salir sola a la calle y encontrarme una persona en condición de calle,
Me siento muy vulnerable. Yo sé que tal vez está bajo las sustancias de algo y que en cualquier momento puede hacerme algo. Eso me da mucho pánico. Yo siempre cargo con un gas pimienta. O sea, yo siempre cargo con un gas pimienta en mi bolso. El tema de los Ubers también me dan mucho miedo, como hacer trayectos largos. Porque siento que uno como mujer está muy expuesta o muy vulnerable a que le pueda pasar algo. Y por ejemplo, cuando yo he tenido que ir a la universidad, digamos, yo vivo como a igual como 40 minutos de la universidad. Entonces cuando he tenido que ir a la universidad en tren, por ejemplo, que me voy en tren, ha sido un reto muy grande tener que viajar sola en tren, porque me da mucho miedo perderme, me da mucho miedo que una persona me siga. Y normalmente el miedo en mi cuerpo es más que todo de pensamientos. Sí se siente como que me estoy congelando o que quiero salir corriendo, pero lo vivo más como en los pensamientos. El miedo siempre va acompañado de pensamientos súper catastróficos donde yo muero o donde me pasa algo o donde me secuestran. Eso también se va a mis sueños, digamos. Yo tengo muchas pesadillas todos los días donde me pasa cualquier cosa terrible y es muy heavy como vivir como controlada por el miedo, y eso es algo que quiero cambiar. Este año me lo voy a proponer. Quiero salir sola y las veces que he salido sola ha sido como un reto muy grande. Por ejemplo, no sé manejar carro por lo mismo, porque me da mucho miedo. Me da pánico la carretera, me da pánico chocar. Sí, yo vivo con ansiedad. Eso significa ansiedad todos los días. Entonces, sí, el miedo me está frenando de hacer muchas cosas en mi vida, de crecer. Bueno, volví porque comenzó a llover, entonces tuve que venirme a mi casa. Lo que les contaba, el miedo ha sido una emoción central en mi vida y yo algo que envidio, yo algo que envidio mucho de las personas es cómo se atreven a hacer cosas que les incomoda, cómo se atreven a cambiarse de país, a mudarse a otra ciudad, a vivir solas. O sea, es algo que realmente yo quisiera como, eh, no sé, sentir que tengo la capacidad de hacerlo. Es algo que tengo que enfrentar y sí me da muchísimo miedo, como, no sé, viajar, disfrutar, pasar como momentos fuera de mi casa y ser como, o sea, y tener que enfrentar estos retos, porque yo sé que cada vez que, por ejemplo, una persona viaja, tiene que enfrentar retos en el otro país en el que está viajando. Entonces es algo que me gustaría comenzar a hacer. Los modelos que yo veo que se van solas, por ejemplo, a Japón, o se van solas como a un país súper diferente al que están acostumbradas, o a su país de origen, se van solas y van caminando como por la calle solas, y yo solo digo, wow. O sea, yo de verdad quisiera tener esa valentía y sé que algún día voy a tener la capacidad de enfrentar eso. No quiero vivir mi vida llena de temores, no quiero vivir mi vida como siempre pensando lo peor. Quisiera enfrentarla de una forma diferente. Entonces por eso estoy haciendo este video, como para eh, obligarme a mí misma. Algo que me pregunto muchísimo es: ¿qué estaría haciendo en este momento si no tuviera miedo? ¿Qué estaría creando en este momento si no tuviera tanto miedo a vivir? Es algo que me pregunto mucho. ¿Qué habría logrado en este momento si el miedo no me hubiera frenado? Creo que esas son preguntas muy duras de responderse, porque en muchos casos vemos que no logramos ciertas cosas o ciertas metas que tenemos, no porque no tengamos la capacidad ni las herramientas, sino por el miedo a incomodarnos y a salir de ahí. Y creo que es algo que tenemos que preguntarnos: ¿qué estaríamos haciendo en este momento si no tuviéramos miedo? Y creo que no es el punto, ahora que lo escucho en voz alta, no es tanto el no tener miedo, porque las emociones son muy valiosas para algo,
es más que todo el no dejarnos controlar por el miedo. Es muy normal, todos vamos a tener miedo en algún punto de nuestra vida, pero lo importante es entender que tenemos que tener cierta valentía para que el miedo no nos controle y no nos paralice y no nos detenga en muchas ocasiones. Pero bueno, les iré contando y ampliando a ver si logro superar un poco el tema de los miedos y si logro enfrentar muchas cosas que en serio me dan mucha ansiedad. Porque sé que no toda la vida voy a poder vivir así. Voy a seguir creciendo con los años, voy a cumplir 23 y sé que en algún punto voy a independizarme, en algún punto voy a conseguir un trabajo donde tenga que desplazarme mucho. Entonces sí, es algo que tengo que hacer y tengo que comenzar a hacerlo desde ya, que puedo hacerlo. Espero hayan disfrutado este video, o por lo menos se hayan preguntado ciertas cosas que tal vez ignoramos en ciertos momentos. Pero bueno, hasta acá el video de hoy. No olviden suscribirse al canal y compártanlo con las personas que saben que aún con miedo hacen las cosas y son muy valientes, y otras que tal vez quisieran hacerlo y están en proceso de. Disfruté mucho compartirlo con ustedes. Creo que me sirvió bastante comentarlo en voz alta para saber que si tengo la capacidad, solo es de ir practicando día con día el hacer cosas sola y el no dejarme paralizar por el miedo. Pueden seguirme en todas mis redes sociales para que puedan ver mi proceso y qué situaciones de la vida enfrento con valentía, pero aún con miedo. Y de todo corazón espero que ustedes logren cumplir todas esas metas y todos esos sueños y anhelos que tienen, aún sintiendo todo el miedo por dentro. Un abrazo y un beso. Bye.